Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto Saber, la amenaza elegante. Esta noche hemos invitado a nuestro programa a Rudecindo Vega, quien hasta hace poco fuera el secretario general de la CONAFOBICER. Es una sigla bastante larga que hay que descifrar. Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú. ¿Por qué es importante hablar con él? Quien además, como se recuerda, ha sido también ministro de Trabajo y de Vivienda, porque su despido muestra la intolerancia de un gobierno que no admite ninguna clase de críticas. Hay que decir que este comité no es un ente estatal y sin embargo las presiones del gobierno de la señora Boluarte a través de su ministra Jania Pérez de Cuéllar han terminado con Rudecindo Vega fuera de su cargo. Él está esta noche con nosotros y creemos muy relevante conversar con él porque la razón de fondo de este despido no serían las críticas de las que se ha quejado la propia presidenta que el señor Vega hacía públicas en sus redes sociales, sino más bien, nuevamente, la figura de Nicanor Boluarte, el hermano de la primera mandataria, quien trabajó con el señor Vega y a quien el señor Vega conoce muy bien. Vamos a darle la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está Rudecindo? Buenas noches. Muy buenas noches, Beto. Muchísimas gracias por estar en tu programa. Gracias a usted por venir. La verdad es que estamos sorprendidos porque no habíamos visto un caso tan clamoroso en el cual se silencie, se censure a una persona por sus opiniones en sus redes sociales. Porque las personas que trabajan en el Estado, y este no es el caso, o en entes que tienen relación con el Estado, no quedan por ello privadas de su libertad de opinión. Y sin embargo, la señora Jania Pérez de Cuéllar dirigió una carta en la cual decía puntualmente que las razones por las cuales se discrepaban eran justamente las opiniones del señor Vega. Vamos a escuchar primero una declaración de la señora Pérez de Cuéllar diciendo que el retiro de Rudecindo Vega no fue culpa de ella, que el Ministerio de Vivienda solo tiene un miembro en ese directorio y que fueron muchas personas las que evaluaron esta decisión. Escuchemos. Frente a estas declaraciones, creo yo, un poco disonantes, era mi deber alertar al directorio sobre esta situación y es el directorio quien ha tomado la decisión de retirarle la confianza. Entonces, esta ha sido una decisión colegiada, se ha evaluado en 3 directorios esta situación y finalmente es el colectivo que ha tomado esta decisión. ¿Cuál es la decisión? De retirarle la confianza y cesarlo. Esto no se debe, y quiero ser muy clara y muy enfática, esto no se debe a las opiniones personales del señor Rudecindo Vega. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Somos respetuosos de la libertad de expresión y la libertad de prensa, dice para las cámaras, pero en una carta fechada 10 de abril del 2024, dirigida al señor Jorge Rochabrún Gamarra, presidente del directorio de CONAFOBICER, dice expresamente que la agenda común que tiene el CONAFOBICER con el Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento y también Trabajo y Promoción del Empleo se ve en riesgo por los ataques intemperantes que difunden distintos medios del señor Rudecindo Vega, ¿no?, contra distintas autoridades del Poder Ejecutivo, incluyendo la Presidenta de la República. Adjunto a la presente, le hago llegar ejemplos concretos de dichos ataques. Básicamente lo que está pidiendo la señora es la cabeza de Rudecindo y, por supuesto, lo consiguió. ¿Es Nicanor la razón de su salida? Yo lo he dicho muy claramente y lo he señalado que es así, Beto. Para mí la ministra solamente ha cumplido un recado, la ministra solamente ha sido una mandadera. Ella no tiene ni la capacidad ni la personalidad para tomar una decisión de este tipo. Y claro, seguramente muy incómodos por lo que uno podía declarar,
y por lo que uno podía escribir, pero yo quiero ponerlo también en su real dimensión, Beto. O sea, yo escribo los domingos, posiblemente en uno de los periódicos más pequeños del país, Diario 1, ahí es en donde salen los artículos. Mis cuentas eran unas cuentas marginales, las cuentas personales en mis redes. ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter, por ejemplo? No, yo ahora tengo 1500, pero hace unas 2 semanas atrás, cuando ocurrió este hecho, estaba por los 550, recién estaba activando. No es que fuera a lesionar, claro, ¿verdad? Entonces, la imagen del gobierno. O sea, hay que ponerlo en su real dimensión, ¿verdad? Entonces acá lo que encontraron es otro tipo de razones. Y yo siento que en la institución veníamos impulsando algunas actividades que yo creo que incomodaban mucho al gobierno. Por ejemplo, estos desayunos de construcción. El hecho de que cada 15 días organicemos un desayuno con políticos de todas las tendencias, desde la derecha hasta la izquierda, con representantes de los gremios empresariales, sindicales, laborales, académicos, comunicadores, en donde se discutían los problemas del país. Nacían iniciativas como este que ha salido por buscar la lucha contra la seguridad entre empresarios y trabajadores. Yo creo que eso que no lo controlaba el gobierno, o sea, el gobierno mató el acuerdo nacional, el gobierno paralizó el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces aparece este espacio de conversación, de concertación, de diálogo, en donde la sociedad civil, los políticos toman acuerdos por fuera. Yo creo que eso lo comenzaron a ver de manera peligrosa. Y además de eso, obviamente recordaban el pasado en el cual ya eso apareció en la prensa, muy vinculado, y seguramente eso lo sintieron ellos. Cuando yo fui presidente ejecutivo de Cencico el año 2018, a mí me designan, yo llego a Cencico y encuentro en Cencico como gerente general a Nicanor Boluarte. Yo a Nicanor lo había conocido en mi época de transparencia, en los 90, porque él fue un voluntario de transparencia. Entonces, como activista. Claro, pero yo lo encuentro en transparencia, fíjate, como voluntario, un activista luchando por la recuperación de la democracia y todo. Entonces, lo encuentro como gerente general, lo primero que hago es, oye, este es un luchador por la democracia, hemos estado juntos, te ratifico como gerente, voy a ir al directorio a ratificarte como gerente, y más aún le digo, otra cosa más, todas las funciones administrativas que tengo yo como presidente ejecutivo, prepara una resolución que te las voy a delegar. Yo me quedo solamente con lo indelegable. ¿Para qué? Para que puedas... A los 2 meses estaba absolutamente arrepentido. Y estaba arrepentido porque comenzaron a aparecer una serie de irregularidades. Y entonces fui documentando, y al poco tiempo yo le encaré. Era un... ¿Irregularidades o corrupción? No, irregularidades que son corrupción, porque tenía que ver con contrataciones. Mira, las consultorías me imagino que habrán crecido entre 250 y 300% en ese periodo. Y claro, en las consultorías, cuando mandamos a averiguar, habían consultorías, 1, que eran innecesarias porque duplicaban el trabajo, 2, estaban mal hechas, y 3, porque eran consultorías en donde se mochaba parte del pago a los consultores. También entiendo que había contrataciones de sistemas de seguridad, de vigilancia en los locales. No, eso es espectacular. Espectacular en el sentido de dañino, ¿no? Fíjate, ese fue un caso que a mí me presentaron y me dijeron, acá hay un contrato que se ha cancelado 2 veces. Y se ha cancelado 2 veces porque las empresas que se presentaban no cumplían con los requisitos, se ha declarado desierto. Entonces dije, bueno, vamos a un tercer concurso. Y para el tercer concurso me vuelven a decir que ampliemos el contrato a la misma empresa que prestaba el mal servicio. Entonces yo digo, no, ese contrato yo no lo voy a firmar. Si ustedes me dicen que ha prestado mal, no lo firmo. Y entonces si mandé a averiguar quién era el empresario que brindaba mal servicio y al cual se le quería renovar directamente el contrato. Bueno, el señor empresario era un taxista del distrito de Chuschi, en Ayacucho, que no sabía que tenía la empresa. Claro, clásica movida para poner un NN, ¿no? Para tapar la... Sí, y entonces, y de eso encontramos. Por ejemplo, hoy yo he visto comentado para el directorio, ante el ministro,
y la Oficina de Control Interno es que él utilizaba los recursos del Censico. A ver, organizaba capacitaciones en todas las provincias de Apurímac para viajar y para usar los recursos de Censico para su patrón. Cuando yo ahora veo todas las denuncias que aparecen en el país, en los medios, cómo sacan todos los fines de semana, yo digo, Censico le sirvió de preparación. Censico fue su escuela de entrenamiento para lo que hoy hacen a nivel nacional. Lo que yo encontré en Censico, hoy veo que se repite a nivel nacional y desde la Presidencia de la República. El abogado de Nicanor Boluarte, William Paco Castillo, que fuera abogado de Alberto Fujimori, ha declarado que va a denunciar a Rudecindo Vega. Escuchemos. Hay un incidente muy serio que se ha generado a raíz de la renuncia, destitución de Rudecindo Vega por el hecho de ser muy crítico al gobierno. Rudecindo Vega salió incluso con una cuestión que sonó escandalosa, salió a decir que si a él le pasaba algo o a su familia, es decir, si mañana lo mataban, aparecía tirado por ahí en algún basural con algún tiro en la cabeza, esto era responsabilidad directa de la presidenta y del señor Nicanor Boluarte. El día de hoy vamos a presentar una denuncia criminal contra este irresponsable exfuncionario que al parecer está obviamente despechado, lo han sacado de del CONAFOBICER, donde seguramente ganaba alguna ganancia muy interesante y hemos visto incluso que lo que está haciendo es despechado, llorar por delito de difamación, hay un delito de difamación agravada, exactamente, donde hay un concurso de delitos que son injuria, calumnia y difamación, ¿no? Difundir una noticia que es absolutamente falsa, absolutamente falaz. Bien, ¿qué le gustaría responderle? No, yo a él no lo puedo responder porque él en realidad es abogado de parte, él es contratado por Nicanor, entonces a él no tengo nada que contestarle, él va a declarar conforme a lo que pagan. Lo único que le diría es que aproveche y disfrute por el tiempo que lo tiene como cliente el dinero mal habido de los peruanos, ¿no? O sea, y con eso lo que yo estoy diciendo es, no es delito de difamación decirle al corrupto, corrupto. No es delito de difamación decirle a la inútil presidenta, inútil. No es delito de difamación decirle a la presidenta, asesina y sangrienta. Hay 70 muertos que siguen esperando explicación. No es delito de difamación decirle a la presidenta de la República corrupta, porque hasta ahora todavía seguimos esperando, no solamente el tema de los Rolex, seguimos esperando la explicación de Aoña, que lo taparon, ese pago irregular en el seguro que incluso involucraba al anterior premier. Eso no es delito de difamación. Si me van a denunciar por eso, pues denúncienme. Lo que no van a hacer es callarme, porque me meten amenazas por todo lado, me han llevado al Congreso, ahora aparece con esta difamación. No me van a callar, o sea, hay algo en la vida que yo he aprendido y repito siempre. El único logro que yo tengo en mi vida es pensar y hablar de manera independiente. Y eso no me lo van a quitar, pero no me lo va a quitar nadie, y con menos con amenazas de ese tipo. Lo que están haciendo es más bien ponerme mucho más firme, ponerme mucho más fuerte, y no porque uno se crea valiente, por favor, no porque uno no tenga miedo. Yo tengo miedo, por supuesto que no, soy un ciudadano común y corriente, y me da miedo cuando veo que gente me acompaña sin que yo quiera que me acompañe. Cuando veo gente que me sigue sin que yo quiera que me siga, por supuesto que me da miedo. Y entonces, ¿a quién tengo que responsabilizar? ¿A la mandadera, a la ministra? No, pues ella no tiene el peso para nada, ¿verdad? O sea, ella obedece lo que le mandan. ¿A quién tengo
tengo que contestarle al abogado, no, pues a él le pagan. Entonces a él le pagan y el que le paga le hace hablar lo que él tiene que hablar. Entonces yo tengo que decir quiénes son los responsables. Y los responsables son estas dos personas que gobiernan ilegalmente el Perú. Y estas dos personas que gobiernan ilegalmente e inconstitucionalmente el Perú son Dina Boluarte y su hermano. Y a mí me dicen, ¿pero por qué dices que es ilegal? Porque la presidencia de la República en el Perú es de uno solo, no es de dos. Acá están gobernando dos, Dina dando la cara y su hermano en la oscuridad. Y claro, cuando lo digo eso, sí, pues bueno, dicen... Es una nueva modalidad de pareja presidencial, ¿no? Sí, que yo lo he llamado presidencia fraternal. Presidencia fraternal. Sí, y es terrible porque, a ver, el otro día me decían, pero Rudy, ¿por qué tú dices esto? ¿Cuál es la prueba más sustantiva? Yo digo, hace un instante Beto te decía, las mismas prácticas que encontré en Cencico, hoy veo que lo hacen a nivel nacional. Bueno, el mismo equipo administrativo que Nicanor Boluarte tenía en Cencico, ¿sabes dónde está? ¿Dónde? En la presidencia de la República. El mismo equipo. O sea, el equipo con el que Nicanor Boluarte gerenció Cencico, hoy es el equipo que gerencia, que gobierna desde la Secretaría General la Presidencia de la República. Estamos hablando de un funcionario en particular, ¿verdad? Estamos hablando de varios hasta, o sea, podría decirte no solamente el secretario general de la Presidencia de la República es del equipo de Nicanor, pero podría decirte también hay hasta de secretarias y de consejos. ¿Podría decir nombres? ¿El secretario general? Claro, él es el secretario general de la Presidencia, que es Enrique Vilches. ¿De dónde lo conoce? De Cencico. ¿También trabajaba allí? Claro, él era el secretario del directorio en Cencico, ¿no? Y hay otros funcionarios que han estado trabajando conjuntamente con él y hoy también están metidos en el partido, ¿no? Entonces él ha trasladado, digamos, este grupo de ensayo o este grupo de laboratorio de Cencico ahora al gobierno nacional. Sí, que es lo que yo compruebo, porque como te digo, cuando yo ahora miro todas las prácticas y veo todo lo que yo puse en un informe de 55 páginas el 2018, ¿quién va a pensar que esto iba a ocurrir? Y que iba a ocurrir a nivel nacional en un nivel de degradación tan grande. Y entonces, claro, me imagino que cuando todo eso uno va juntando, articulando, alineando, uno dice, bueno, sí, pues, me imagino que acá quisieron vengarse con Rudecindo Vega, pero le salió una persona que iba a salir a dar la cara y que no se les iba a correr. Y no me voy Ahora, las personas que están viendo el programa recordarán que Rudecindo Vega ha sido 2 veces ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, y bueno, no podemos pasar por alto dónde está Alejandro Toledo, ¿verdad? Sí, por supuesto que no. ¿Qué piensa ahora de Alejandro Toledo? No, yo más aún lo he escrito también, Beto. Yo he escrito desde mucho antes que para muchas de las personas que hemos estado en la función pública ha sido una, vamos a decir, un desengaño brutal. Para nosotros ha sido una defraudación total. Para nosotros ha sido una defraudación democrática, vamos a decir, ¿no? Porque hace un rato recordaba usted con nostalgia los tiempos de transparencia y de la pelea por recuperar la democracia al finales del 2000, ¿no? A mediados del 2000. Y bueno, todo eso que se hizo, las marchas y las vigilias y los lavados de bandera, terminaron con Toledo preso por ladrón. Sí. Y por eso que... Qué papelón, ¿no? ¿Qué papelón? No, claro, y es terrible para todos. Qué papelón que hicimos todos, me incluyo. Claro, porque todos fuimos engañados, porque todos hemos sido defraudados, porque todos hemos sido traicionados. Y hay gente, y yo sí te puedo decir, Beto, con toda claridad, hay gente digna que trabajó en su gestión y que hoy tiene que cargar un peso de un gobierno corrupto. ¿Por qué? Porque el presidente se metió en actos de corrupción. Bueno, el presidente hoy está pagando su pato, está en la cárcel. Pero hay gente que hemos hecho un trabajo digno. Cuando a mí me preguntan, me dicen, yo digo, sí, pues, yo no tengo por qué avergonzarme porque yo hice un trabajo digno en los encargos que yo tuve.
pude crear juntos, pude ser parte de la creación de los programas de vivienda y hemos hecho un trabajo limpio. Entonces, no la vio venir. mira, tanto que nadie la vio venir, que recuerda, Beto, que a Toledo no lo encuentran en actos de corrupción la justicia peruana. Lo encuentran 10 años después en una investigación judicial en Estados Unidos, el año 2015, cuando explota Odebrecht. O sea, hasta ese momento nadie lo sabía. Si no hubiera sido por Odebrecht, mira, quizás hasta ahora ni siquiera lo supiéramos. Entonces, hay gente que obviamente nos hemos enterado, hemos visto todo esto 10 años después. ¿Y Ecoteva? Y claro, pero todo eso explota en el marco de... Pero Ecoteva no se descubrió en Estados Unidos. No, es el paquete que comienza a descubrirse muchísimos años después, ¿no? Usted acaba No de poner sale. un ejemplo de una empresa en la que se pone a un taxista como gerente, y Ecoteva tenía a una empleada de limpieza Sí, como por gerente. supuesto. Por Básicamente lo mismo. No, y en ambos es pésimo. O sea, el que lo haga Toledo, el que lo haga Boluarte, el que lo haga cualquier otro ciudadano, en ambos es condenable, en ambos es delito, en ambos tiene que perseguirse, en ambos tiene que sancionarse con lo que señala la ley. Todo es igual, nada cambia. Entonces, y hoy uno está preso y el otro está gobernando, en la sombra, ¿no? La verdad es que esto que nos está diciendo, pues es un esquema que se repite y se repite al infinito, porque cambiamos de personas, pero nos sigue gobernando el crimen desorganizado. Pero yo creo que ya no es tanto desorganizado, yo creo que ¿Ya se organizó? Sí, yo creo que más bien en el Perú lo que estamos padeciendo es ya el copamiento del crimen organizado en las diferentes instituciones. Y cuando hay pleitos entre algunas mafias, entre algunas bandas, es que tenemos la degradación institucional que hoy tenemos en el Perú, ¿no? Hoy, difícil creer en alguna institución. Mira lo que tenemos en el Congreso, ¿no? En el Congreso hay 6 o 7 partidos políticos acusados de ser organizaciones criminales y son los que toman las decisiones y son los que soportan a Dina Boluarte en el Ejecutivo, son los que han nombrado a los miembros del Tribunal Constitucional, son los que han nombrado al Defensor del Pueblo, son los que han tenido prácticamente controlado el Ministerio Público. Es decir, el crimen organizado está en toda la estructura estatal y de gobierno, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Y esa es nuestra desgracia en este momento, ¿no? Y ya que estamos hablando de ello, veamos a Dina Boluarte agradecerle a su amigo César Acuña y subrayar que su gobierno es firme y unido. Este gobierno se encuentra firme y unido y fuerte en el objetivo de trabajar sin descanso por nuestro querido Perú, que demanda de la unidad de sus autoridades. Quiero agradecer al Gobierno Regional de la Libertad, a mi amigo, al ingeniero Acuña, gobernador de esa hermosa región, porque ambos poderes, como nunca en gobiernos anteriores, hoy se encuentran más firmes, unidos y coordinamos de manera cercana. Bueno, hace unos días el ministro de Economía se atrevió a decir que este gobierno era débil, que este gobierno no tenía bancada, que este gobierno no tenía apoyo en el Congreso, que no tenía partido, y prácticamente casi le pasa lo mismo que a usted. Sí. Los mandaron callar de un lapo, ¿no? Y automáticamente salió la propia presidenta a poner el parche. Pero lo interesante aquí es que Dina Boluarte declara, ¿no? Mi gobierno no es débil, mi gobierno tiene aliados, y los aliados salieron a decir, por si acaso yo no soy aliado. Sí. Hay una declaración del congresista Alejandro Muñante de Renovación, no sé si la tenemos lista, que parece, qué sé yo, una especie de puerta en la cara, ¿no? Porque si bien partidos de derecha están sosteniendo a Boluarte en el Congreso, quieren hacerlo, digamos, de perfil bajo. Salen a decir, no somos amigos, por si acaso. Adelante.
Y yo creo que nosotros no somos amigos ni de ministros ni de presidentes, porque tenemos que rescatar la función primordial por la cual hemos sido elegidos. Pero la presidenta tendría que precisar quiénes son sus amigos. Entiendo que amigos podría, digamos, suponer una especie de cercanía, ¿no? Diálogo que la presidenta ha emprendido, pero a llamarlos amigos yo creo que no ha sido el término apropiado. Bueno, si no es el término apropiado, ¿cuál es? Quería preguntarle... Pero yo, ¿puedo comentar eso? Por supuesto. Mira, yo tengo la impresión que ahí hay dos cosas que hay que señalar. En el Congreso, hoy los congresistas dicen de la boca para afuera, no somos sus amigos. Incluso creo que si fueran a una votación, en una votación le tirarían barro y dirían no somos sus amigos de la presidenta. Pero a la hora que es de votar y de decidir, todos votan a favor de la presidenta. Entonces creo que el mensaje de los congresistas, lamentablemente en los últimos tiempos, es una cosa que dicen para las cámaras y para la tribuna y otra cosa en el ejercicio del voto. Y en el ejercicio del voto están absolutamente aliados con el gobierno. ¿La consigna es durar? No, por supuesto. Dina lo que les garantiza al Congreso es durar hasta el 2026. Y por eso la sostienen. Es la única razón por la que la sostienen. Con ella llegan al 2026. Para seguir teniendo chambitas hasta el 2026. Yo creo que en algún momento podría ser que en el último año el Congreso decida Dina chao, porque ya se convocaron las elecciones y ya no nos es útil, y más bien los congresistas puedan decir hemos escuchado el clamor ciudadano y la hemos vacado, así que ella no es nuestra, y pongan un gobierno de transición para los últimos 10, 9 meses. Puede ser eso también, ya con elecciones convocadas, llegan igual hasta el 2026, pero Dina no está, ella no está muy seguro. Y la segunda parte de lo que tú ahí presentas es esta relación con los gobiernos regionales. Es una relación también muy mezquina, ¿no? Porque en realidad tanto el Huayqui como ahora su amistad y tienen la hermandad en base a proyectos y en base a los Rolex, ¿no? Y además porque creo que la señora Boluarte está huérfana de asesores que tengan un poquito de olfato político. ¿Cuánto le suma, más allá de los votos que pueda tener Acuña en el Congreso, cuánto le suma a la imagen de una primera mandataria aparecer, insistir en aparecer, porque no es una vez, es todo el día, todos los días con Acuña al costado, como si fuera su paje, cuando Acuña da espectáculos como este? Yo estoy convencido que hoy día yo los apuesto a mi lado, también para que me conozcan. Y para que me escuchen, decía el ingeniero Acuña, somos una raza distinta. Acá lo voy a decir. APP es una raza distinta porque no roba, porque no somos sinvergüenzas, porque no robamos la esperanza de mis niños, porque no robamos la esperanza de mis jóvenes, porque no robamos la esperanza de mi gente humilde, porque cuando roba un sol, roba la esperanza de los peruanos. Por eso acá en Ica sale el mensaje, y ese será el mensaje. Somos una raza distinta porque no robamos, no somos corruptos, no somos sinvergüenzas, no estamos empeñados con nadie, estamos empeñados con el país. Bueno, yo no me voy a cansar de repetirlo y llevo años diciéndolo. Las personas honestas no necesitamos decir no robamos, porque es obvio que no robamos. ¿En qué clase de ambiente lumpen se mueven estos seres que necesitan decir yo no robo, yo no asesino, yo no secuestro? ¿Es necesario decirlo? Las personas que de bien no necesitan decir algo así, porque es obvio. Entro a tu casa y tengo que decir por si acaso no me voy a robar los cubiertos. No, no es necesario. Yo sé que no te los vas a robar, pero estos tienen que advertir, porque están bajo sospecha. ¿Qué piensas? No, mira, Beto, a ver, a nosotros ya en los últimos tiempos nos han enseñado que ya no hay que hablar de las razas, ¿verdad? O sea, ya no hay razas en el mundo, en los seres humanos. Pero en este caso sí creo que son de una raza distinta.
O sea, ya en los seres humanos no hay razas, pero acá sí hay una raza y esta raza sí es distinta. ¿Cómo se llama? Bueno, quizás sean las siglas que tiene el partido, ¿no? Pero hay que comenzar a hurgarlas, hay que comenzar... A mí esto me regresa mucho a mi época de los 90, en la época en donde yo aprendí mucho de Luis Jaime Cisneros, Felipe MacGregor, Luis Miro Quesada Cantuarias, Alberto Guise, Rafa Roncagliolo, Federico Velarde, en donde nosotros soñábamos con recuperar la democracia a toda costa, incluso sabíamos que estábamos contra la corriente. Pero hoy cuando veo... Pero sabíamos que incluso en ese escenario habían políticos que tú podías buscar de todas las tendencias y podías conversar. Había sociedad civil, había juventud que despertaba. Pero hoy cuando tú dices, ¿a qué líder político voy? ¿Me voy a conversar con él? ¿Me voy a pedirle apoyo a él? Cuando sé que hoy la mayor cantidad de líderes, todos miran su interés particular, el interés nacional, el interés público, el interés del país, les importa un pepino. De acuerdo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta sobre un personaje que estuvo muy cerca de Alejandro Toledo desde los primeros días, incluso de la campaña y la marcha de los 4 suyos. No sé si tan cerca como usted o más. Gustavo Gorriti, ¿qué piensa de él ahora? Mira, yo a Gustavo lo he conocido a la distancia y más bien yo no estuve ligado, recuerda, a la marcha de los 4 suyos porque yo estaba metido en Transparencia, más dirigida a Transparencia y nosotros apoyamos a la distancia todo el proceso de recuperación democrática. Pero yo de Gustavo Gorriti lo que tengo es el reconocimiento por haber sido una víctima del fujimorismo, por haber estado preso, por haber sido secuestrado en el fujimorismo. He leído los libros que él ha escrito, he seguido sus investigaciones que él ha escrito y hoy que él esté envuelto en toda esta investigación fiscal, a mí no me hace tirarle la culpa a él. A mí lo que me hace es sentir que hoy los periodistas que pueden investigar, que pueden tener voz propia, pueden ser perseguidos por cualquier banda, por cualquier banda. Yo escribí un artículo en donde yo decía, lo que padece Gustavo Gorriti es muy parecido a lo que ha ocurrido con Juan Carlos Tafur. Ambos son perseguidos de diferentes fuentes, de diferentes sitios, y eso es lo que no hay que permitir. Yo no siento que Gorriti sea perseguido, y ahí vamos a discrepar, por supuesto, porque IDL Reporteros tenía a Romina Mella con escritorio en la Fiscalía, en la oficina de Pablo Sánchez, haciendo uso y abuso de la información clasificada del Ministerio Público. Romina Mella se comunicaba con el fiscal general de Brasil y era la mensajera, la mandadera del fiscal Pablo Sánchez. Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti son básicamente 2 aliados que han trabajado durante todo este tiempo justamente haciendo lo que usted acaba de mencionar, persecución. Lo que se hizo expresamente en el tema del presidente Alan García de publicar una supuesta investigación de la supuesta Caja 2 el día en que se iba a detener a García para tener una coartada para que el fiscal Domingo Pérez pudiera llevar a cabo la detención, a mí me parece persecución. Y yo no siento que Gustavo lo está persiguiendo a nadie. Sí, pero quizás ahí lo que hay que decir, Beto, es lo siguiente, ¿no? En realidad, la utilización de las instituciones públicas, yo te decía hace un instante, hoy están copadas por organizaciones criminales y en este tipo de casos, obviamente, hay utilización de diferente manera. Tú, por ejemplo, has sido también perseguido. Sí, pero en este momento nadie me está persiguiendo y el señor Gorriti se le ha solicitado desde el Ministerio Público su teléfono celular y él se ha victimizado, se ha mostrado en una entrevista con una amiga, ¿no? Revelando que tenía cáncer, como sacando un titular o un conejo de la manga cuando lo único que le pedía a la justicia es entrega tu teléfono celular. Y los periodistas no somos seres con corona. El día que nos investigan tenemos que entregar, como todo el resto de mortales, el teléfono, el celular, la laptop y lo que la justicia diga. Mi pregunta es, ¿por qué hay un tratamiento especial para él
qué tipo de privilegios ostenta. No, yo en ese caso sí yo te doy toda la razón. O sea, nadie tiene corona, todos deberíamos de ser tratados con la misma vara por la Administración de Justicia cuando lo requieran y todos deberíamos de colaborar. En ese caso sí, toditita la razón y así tiene que ser. Y deberíamos de ser tratados de la misma manera todos por la institucionalidad. Lamentablemente lo que tenemos hoy, una institucionalidad en donde todo el mundo duda de todo el mundo, ¿no? Ahora, usted ha sido ministro de Toledo y de Humala, ¿correcto? Sí, claro que sí. Y es difícil saber cuál es peor, o usted tiene un mejor y peor. No, yo suelo decir, y siempre lo he dicho, en ambos casos creo que el Perú pudo tener una mejor oportunidad, pudimos hacer un mejor gobierno, pudimos hacerlo mejor funcionar. Lamentablemente, en ambos casos terminaron envueltos en actos y en denuncias de corrupción. En ambos casos acabaron en la cárcel. Sí, y por eso, por eso yo te digo, pero mira Beto, desde los 70, salvo Fernando Belaúnde Terry y los dos presidentes de transición que hemos tenido, Paniagua y Sagasti, desde el año 79, todos con denuncias de corrupción, todos envueltos en corrupción, muchos presos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ya el Perú no es este país en el cual tú puedes decir lo que dijo Manuel González Prada, el Perú es un país en donde pones el dedo, brota la pus. Ya acá en el Perú, para desgracia de los peruanos y por la forma como funcionan nuestros gobiernos, somos un país en donde ya estamos flotando sobre la pus. Cuando ha sido citado al Congreso a una comisión... No sé a cuál de las comisiones. A la Comisión de Vivienda me llamaron para ver este caso. Sí. Correcto. Les preguntó a los congresistas cómo el Congreso se puede exonerar de investigar a una ministra de Estado que chantajea para cumplir su función pública. ¿A quién chantajea Jania Pérez de Cuéllar? No, mira, yo lo he dicho abiertamente, ¿no? Nosotros hemos trabajado una agenda común y ahí lo que ella dice es, se pone en riesgo la agenda común. Y la agenda común en el sector que veníamos trabajando con CAPECO, la Federación y el CONAFOBICER tenía varios temas, de largo plazo, de mediano plazo y las inmediatas. En las inmediatas, ¿qué es lo que veníamos trabajando? Por ejemplo. No, es que, Rudecindo, la pregunta es muy puntual. Aquí está la transcripción de su exposición en el Congreso y usted le pregunta a los congresistas cómo el Congreso se puede exonerar de investigar a una ministra de Estado que chantajea. Mi pregunta es puntual. ¿De qué manera chantajea Jania Pérez de Cuéllar? Con la carta. La carta misma, solamente leyendo la carta, es un chantaje. Saquen a Rudecindo Vega y si no funciona la agenda común. Eso está escrito en la carta. Sí, yo lo he leído, pero además de eso, chantaje. Me parece que está presionando para que lo saquen, sí. Pero no veo chantaje. Hay 3 directorios. En el primer directorio no es aprobado su pedido. Segundo directorio no es aprobado su pedido. Segundo directorio lo único que dicen es invocar a Rudecindo Vega que retire su cargo, que dice gerente general del fondo de CONAFOBICER, de su cuenta personal de LinkedIn, que es en donde se ponen los cargos. Ese fue el acuerdo. Pero ahí viene ya la presión y ahí viene el chantaje de decirles a los empresarios, a los trabajadores, ojo, el decreto de urgencia que estamos trabajando para techo propio, en donde el Estado va a poner los millones para que funcione techo propio de vivienda nueva, ese decreto de urgencia, que son de más de 200 millones, no sale, si es que no lo sacan a Rudecindo Vega. A ver, ¿cuánto vale su cabeza? ¿200 millones? Yo no sé si mi cabeza vale tanto. Yo lo que creo es en la pequeñez de no entender que ese programa sirve para la gente pobre. Es en la pequeñez de no entender que ese programa sirve para que varios trabajadores tengan trabajo, para que los empresarios puedan invertir. Entonces, es esa mezquindad de utilizar la función pública, porque su función es hacer esa chamba. No es decir, si no me haces caso, esto se queda paralizado. Entonces, fíjate, ese es un tema. Pero también podría decirte otro más pequeñito. La bolsa por la cual los trabajadores de construcción civil que vienen hace años peleando para que la bolsa de cemento no sea de 45 kilos, sino de 25 kilos. Le pido que se traslade
a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿por quién votó? No, yo voté por Pedro Castillo. Voté, no solamente voté. ¿Votó bien? Hice campaña por Pedro Castillo. ¿Hizo campaña? Sí, yo hice campaña. Cuando ya quedaron en la segunda vuelta, yo hice campaña por Pedro ¿No le da Castillo. un poco de vergüenza decirlo así? Por supuesto. ¿Cómo no me va a dar vergüenza después de haber visto la forma como gobernó? Entonces, ¿por qué hizo campaña por él? No, porque nadie sabía nada de eso. ¿No O sea, era evidente que era una persona ver. con serias limitaciones intelectuales? Pero ¿No mira, era obvio cada vez que abría la boca? no, a ver, Beto, cuando uno está en campaña, uno va viendo equipos, ¿verdad? Y uno tiene que tomar decisiones. Y entonces... Pero lo principal es la cabeza. Sí, pero habían dos candidatos. Y entre los dos había que escoger. Entonces usted votó contra Keiko, no por Castillo. No, yo nunca voto por Keiko. Nunca, Contra Keiko. No, por eso, nunca voto contra Keiko. Yo no soy anti. Nunca soy anti. ¿Qué Siempre de trato- bueno le encontró a Castillo? Varias cosas. ¿Sí? Yo te digo varias cosas. A ver. Por ejemplo, yo te digo, para mí, ¿qué era Pedro Castillo? Pedro Castillo para mí era el campesino provinciano. El mismo cuento que Toledo, No, pues. no. Ay, Rudy, por el amor de Dios. Pero Beto, yo sí te Te puedo... engañó Toledo, te engañó Humala y vas a votar por Castillo porque es el cholito, Sí. pata en el suelo, hazme el favor. Bueno, pero puedo ser una ¿Cuántas persona... veces te la van a hacer? Pero puedo ser una persona que puede vivir de engaño en engaño. No. En mi sueño No te democrático creo. puedo vivir No de te engaño en creo, engaño. te creo más inteligente que eso. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Tú querías bloquear a Keiko con quien fuera y si ponían ahí a Melcochita, votabas por Melcochita. Pero yo, ¿no? yo sí te cuento, no, yo no soy de eso, ¿ah? Yo, cuando Que no ponen ese encuentro otra tipo- explicación. No. Yo acabo de A conversar ver. con una persona articulada, inteligente, que termina diciéndome, voté por Pedro Castillo e hice campaña por Pedro Sí, Castillo. pero es que no lo puedo Que Dios te perdone. Pero no lo puedo negar, no tendría sentido que yo no lo niegue. No digo que lo niegues, No, sino que yo no lo puedo yo creer. puedo decir que yo me avergüenzo, puedo decir que me equivoqué, puedo decir, pero soy de las primeras personas que, por ejemplo, cuando él estuvo en gestión, yo debo haber escrito artículos más duros contra Pedro Castillo que contra Dina Boluarte. Hay un artículo incluso que dieron la vuelta por todo lado. Cuando estaba en pleno apogeo, cuando todo el mundo todavía lo miraba, yo escribí un artículo que lo titulé así: ¿rondero o bandolero? Sí, pues, pero ya era tarde. No, pero lo que sí quiero decirte es, si tú me dices por qué, mira, yo soy de un pueblo en donde yo decía, si yo levanto mi cabeza mirando sobre el Marañón, ahí estaba el pueblo de Pedro Castillo. ¿Y eso qué significa? No, o sea, lo que quiero decirte es que para mí era un rondero, era un campesino, era un profesor que me hacía sentir que venía de la entraña misma y que podía ser una esperanza. Y que podía ser una esperanza para gobernar mirando el interior del país. Qué miedo que una persona ilustrada como tú se haya dejado engañar de esa manera, porque quiere decir que las personas que han tenido menos suerte en la vida, menos educación y menos oportunidades que tú, van a seguir cayendo. Pero podría yo verlo de otra manera. Lo ¿no? van a seguir haciendo cholitos, si cabe Sí, la metáfora. pero podría yo verlo también de otra manera. Qué pena que la otra candidata no supo convencerme. Podría Ah, es verlo culpa de esa Keiko, manera. entonces. No, o Culpa sea, de Keiko. No, lo que quiero decirte Maldita es... Keiko, tiene la culpa de todo. Mira, jamás diría eso. Pero está diciendo, Jamás- culpa de la otra candidata que no me convenció. Pero también lo que te digo, yo también podría verlo de esa manera. No, pues. Podría no, pues, verlo, eso- pues claro que podría verlo. ¿Por qué no podría Sí, de verlo poder esa verlo, puedes manera? verlo de cualquier manera. Última pregunta, porque hemos recontravolado de tiempo. La señora Jania Pérez de Cuellar estuvo muy cerca del gobierno de Ollanta Humala. Es más, fue la encargada de hermosear, enchular, llevar a la peluquería y comprarle ropa fina a la señora Nadine Heredia y la puso en la portada de Cosas. ¿No la conocías de ese tiempo? No, pero de repente esa es la función que debe cumplir con la presidenta y no el cargo de ministra. Que ser su como personal shopper. Claro, porque de ministra no hace absolutamente nada. O sea, ¿tú recomendarías que se vaya de compras con Sí, ella? yo lo que le diría es que se encargue, esa labor que cumplió con Nadine, que lo haga con la presidenta. Yo no le recomendaría eso a la presidenta porque entonces la va a llevar a comprar Rolex Bamba a China. Ah. Es lo que ella recomienda. Bueno, pero por lo menos lo compraría, no lo prestarían. No te la crees, ¿no? No, por eso, o sea, por lo menos compraría y me imagino que podría sacarlo de su sueldo y comprarlo, Sí, pero pero esto... no se compra pues contrabando. No,
pero, o sea, te digo, por lo menos lo compraría, ¿verdad? Por lo menos, pero sacaría de su fondo, de su billete, no lo tendría usando y después de 3 semanas me lo prestaron. Bueno. ¿Quién me lo prestó? Mi Guayqui. Mi Guayqui. ¿Y a cambio de qué? De los proyectos aprobados. Sí, no vamos a volver sobre ese tema porque ya estamos con un poco podridos de varias semanas de Rolex. El tiempo nos ha recontra ganado. Rudy, muchas gracias por haber estado en el programa. No, Beto, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, sinceramente. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos, pero antes, si quieres apostar y ganar con tu deporte favorito, gana como los dioses en olimpo.bet.
comentar aquí algo muy extraño y muy sospechoso que está pasando con la declaración a la que se había citado a Jaime Villanueva para declarar sobre el tema del fiscal José Domingo Pérez y el cerco a Alan García. A él se le había citado el 26 de abril, es decir, el viernes pasado, o el viernes antepasado, ¿verdad? Pero resulta que no se le ha permitido terminar de declarar. Y en vez de ello, se ha ido postergando, ¿no? Se ha ido postergando la fecha, porque al parecer se va a hacer un enroque. Y lo que se va a hacer es lo siguiente. Van a tratar de sacar de la manga algunos de los falsos testigos, ¿no?, que presentaron en el momento en que tenían que justificar desesperadamente la detención de Alan García. Es decir, van a recurrir nuevamente a Nava y a Atala. Cualquiera de los dos, muy probablemente Atala, sería citado entre gallos y medianoche para, con esto, tapar lo que sería el escándalo de escuchar la versión completa de Jaime Villanueva sobre cuáles fueron los mecanismos por los cuales Gustavo Gorriti, el fiscal José Domingo, el fiscal Rafael Velabarba operaron para conseguir orillar, arrinconar al presidente Alan García. Entonces, aquí hay una movida muy extraña porque el fiscal Chinchay había dicho que se citaba el día 26 de abril. Y ahora, nuevamente, escuchamos a Villanueva diciendo que sí o sí va a declarar el 10 de mayo. ¿Y qué estamos hoy? 1 de mayo, ¿no? Entonces, estas demoras, estas dilaciones, estas largas que le están dando a la declaración de Villanueva no son casuales, sino que se muere de miedo el cobarde de José Domingo, se muere de miedo y tanto miedo tiene que ha salido hace unos días a poner el parche y a tratar de decir que Alan García tenía una animadversión, que tenía una ojeriza contra él, que él no acudió al allanamiento y detención del presidente porque tenía miedo de que pasara algo, de que fuera a atentar contra su vida, ¿no? Y que por eso no fue. Y lo ha dicho así, sin ningún rubor, sin ningún empacho, ¿no? El cobarde que se confiesa cobarde dice: yo tenía miedo de que me haga algo, entonces mandé a mi adjunto y además estaba muy ocupado con la acusación a PPK. Eso lo ha dicho sin que nadie se lo pregunte. Y es muy sospechoso porque esa suspensión quiere decir que le están dando tiempo a José Domingo Pérez, que le están dando tiempo a Gorriti, que le están dando tiempo a Velabarba para urdir otra de sus tramas, ¿no?, a los que ya nos tienen acostumbrados. Entonces no les extrañe que aparezca del sombrero nuevamente Atala o nuevamente Nava, dos sujetos despreciables que lo único que hicieron fue canjear su libertad o la de sus hijos a cambio de declarar absolutamente cualquier cosa para poder justificar el allanamiento al presidente García. Entonces hay que estar muy atentos, porque no sería nada raro que en vez de oír declarar a Jaime Villanueva y contarnos la historia completa, veamos a estos miserables cobardes, ¿no?, que después de haberse beneficiado innumerables veces de estar cerca al presidente García, a la primera de bastos lo apuñalaron por la espalda, lo traicionaron y para salvar su sucio pellejo fueron capaces de salir a declarar cualquier estupidez y lo van a volver a hacer. No les extrañe, porque ese debe ser el plan de Velabarba, de Pérez y de Gorriti: salvarse nuevamente con esto, porque no se han podido salvar con la patraña de los teléfonos celulares, que hasta ahora no les resulta, que hasta ahora no les liga, ¿no? Entonces hay que mostrar los mensajes de WhatsApp de Alan García. No lo han logrado, el caso contra ellos avanza,
¿no? Se sienten pasos, ya les respiran en la nuca y entonces sacan nuevamente la carta de Atala y de Nava. Y esta es una maniobra subalterna, despreciable, que hay que denunciar. Yo no tengo la certeza, pero estoy advirtiendo que si esto pasa, claramente se trata de nuevamente un sesgo del Ministerio Público a favor de la camarilla de siempre, a favor de este grupo que Ernesto Blume ha denominado el cáncer caviar. Hay que estar muy atentos con ello. Vámonos ahora a un reportaje que ha preparado nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez sobre el olvido, el abandono en que se encuentran las familias de bomberos que dieron su vida para salvar al prójimo. Historias dramáticas, terribles, lacerantes, de muchachos muy jóvenes que decidieron dedicar su vida a servir al prójimo, que se pusieron el uniforme rojo para ayudar a los demás, entregaron su vida y a cambio han recibido solamente olvido e indiferencia. Veamos. Por la gloria daré la vida, por el honor, la vida y la gloria. Es un día imborrable en nuestra memoria, ¿no? Todos los días, en algún momento del día, nos acordamos de ellos. Alonso Salas, Raúl Sánchez y Eduardo Jiménez, Ángel Torres, Manuel Villanueva y Nicolás Santagadea. Nombres que quedarán en la historia como héroes y víctimas de la tragedia, bomberos que murieron en acción y que hoy serán recordados en la voz de sus deudos y amigos más cercanos. Incluso, ¿cómo es, no? Nosotros teníamos un comedor de diario que después de la desgracia ya no optamos por deshacerlo. Porque ya no iba a haber alguien que venga a sentarse y a tomar su desayuno, ¿no? Pero bueno. El Agustino, octubre 2016. Eran las 8 de la noche cuando Pionizan, otrora fábrica de zapatos, y un almacén del Minsa ardieron en llamas, volviéndose el escenario dantesco de aquella fatídica noche. El 18 de octubre, todos los años nosotros celebramos la visita del Señor de los Milagros. Entonces los preparativos comienzan un día antes, hasta que llegó la noche. 30 unidades y 170 miembros del cuerpo de bomberos, incluyendo un carro bomba de la estación Roma 2 del centro de Lima, se trasladaron hasta aquella zona a fin de sofocar las llamas de un feroz incendio, uno que horas más tarde se llevaría la vida de Alonso, Raúl y Eduardo Porfirio. Y de pronto escuchamos las alertas por la radio, donde informaban de un incendio de grandes proporciones. Cuando comienzan las alarmas, escucho la voz de Alonso que baja una de las escaleras, como normalmente lo hacía cuando había incendio, y decía "Candela", comienza a gritar, pues, ¿no? Mientras yo salí, llegaba Raúl. Eduardo se puso su XPP y vi que demoraron después de unos 8 minutos, vi salir el camión, ¿no?, que se iba hacia el Agustino. 1 de la mañana, Alonso, Raúl y Eduardo son reportados como desaparecidos. Hoy, 8 años después de este maldito siniestro, se sabe que luego de una explosión, un techo les cayó encima, impidiéndoles así moverse, matándolos en el acto. Yo ya estaba en mi casa, eran las 3 de la mañana, y Raúl, un compañero, otro compañero, me llama. Qué raro, o sea, que alguien te llame de madrugada es algo raro, ¿no? Mi esposa me despierta, me dice, te están llamando, me dice, lo contesto, y lo primero que él me dice es, Kenny, los muchachos están desaparecidos. No sabía qué hacer, o sea, me quedé sentado en la cama después de colgar y me quedé en silencio.
Cuando entramos la escena fue muy dolorosa, ¿no? Porque vimos la ubicación de las personas, de nuestros compañeros. Creo que ninguno de los que hemos estado allí lo vamos a sacar de nuestra mente, ¿no? O sea, hasta el día que también nos partamos nosotros. Aeropuerto Jorge Chávez, 18 de noviembre 2022. 6 años después de la desgracia en el Agustino, Nicolás Santagadea, Manuel Villanueva y Ángel Torres fallecieron víctimas de una de las más grandes negligencias en la historia del Perú. Un fatal incidente que hasta hoy ha quedado impune. Lamentablemente estamos en un país donde la justicia tarda años, siglos, meses, ¿no? Sabe Dios si de aquí a cuando se pueda tener todos los resultados, esté vivo o de repente ya esté yo también bajo tierra, ¿no? 3 de la tarde, una colisión entre el vuelo LATAM 2213 con destino a Juliaca y un camión bomberil de emergencia aeronáutica mató a Nicolás Santagadea y Ángel Torres. Corpac, empresa encargada de coordinar las salidas de la pista, no alertó al avión el ejercicio de los bomberos, ocasionando el trágico desenlace. Bueno, Ángel lo conocí, ya sería, bueno, hasta que falleció eran como 16 años de conocerlo. Lo conocí acá, justo en la compañía. Yo estaba, recuerdo, en la puerta, había una actividad acá en la bomba. Y justo Ángel llega preguntando por la que en aquella época era su enamorada. Porque no solamente era Ángel, como te digo, ¿no? Era Manuel también, con quien yo discutía todo el tiempo sobre la U y Alianza, porque él era de Alianza, yo de la U, y siempre nos paramos fastidiando. Un amigo entra a su llamada, ¿no? Y me dice, ¿dónde estás? Te estamos llamando. ¿Y qué estás haciendo? Me dicen. Nicolás, trabajando, le digo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Un avión ha aterrizado y ha impactado con un camión de bomberos. Y me envía una foto. ¿No? Por WhatsApp me envió una foto de las que estaba. Entonces yo la miro y le digo, pucha, debe ser la rescate 1, le digo, ¿no? Pero en eso que me envía una foto, esa foto, me llega otra foto más. Y ahí ya pues veo el número 3, ¿no? Entonces cuando ya yo veo el número 3, yo ya sabía que él era uno de los fallecidos. Corpac, en lugar de responsabilizarse, solicitó redactar informes negando haber recibido cualquier tipo de información por parte de los bomberos. Y aunque meses después un video pondría en evidencia la negligencia, nada devolvería la vida de Nicolás, de Ángel y de Manuel Villanueva, que tras 7 agónicos meses murió. Y la noticia básicamente yo la recibo en el camino. Cuando estamos escuchando en la radio, en RPP hablaban del accidente y confirman el fallecimiento de 2 bomberos y dicen los nombres, pues, ¿no? Y yo me quebré realmente cuando llegué y vi a todos mis compañeros. Esa fue la parte que me quebró fuertemente, ¿no? Nicolás tenía 23 años, Ángel 44 y Manuel 31, Alonso 26, Raúl 35 y una hija, Eduardo 45 y una esposa embarazada. Estos 3 últimos fueron ascendidos al grado inmediato de manera póstuma por el Cuerpo de Bomberos y reconocidos como héroes de la institución. Cada uno de ellos sabe lo que yo les he dicho en una hoja que escribí para ellos y que la quemé para que se lo lleve el viento. 6 bomberos caídos, 6 tragedias que enlutaron al país, hombres de acción que trabajan al lado de la muerte, que tienen la difícil misión de salvar vidas, anteponiendo muchas veces la suya. Nuestro cariño y gratitud a las familias de todos estos heroicos bomberos caídos que
desde que trabajaban ya sentían esa indiferencia y ese desdén con el que desgraciadamente se les trata en este país. Especial saludo para la familia de Alonso Salas, cuyo caso cubrí y escribí sobre él en su momento, en una columna que sé muy bien la familia conserva todavía. Tenemos que irnos a una pausa, pero regresamos con lo último del programa. No tiene protección de seguridad del Estado y ahora que le postergan indefinidamente la presentación ante el Ministerio Público, habría que pedirle a la fiscal Delia Espinosa que asegure su vida, que asegure su integridad, porque faltan todavía 9 días para poder escuchar su declaración sobre el caso y la verdad es que debe haber más de uno con ganas de desaparecerlo de la faz de la tierra. Tenemos que irnos, se quedan con Combaters.